Candela con Enrique Encinosa. Y hoy tengo un programa especial porque tengo un invitado muy especial. Me refiero a Julio M. Schilling, profesor, autor, analista, y tiene libros magníficos que son para gente que verdaderamente son intelectuales, para gente que verdaderamente quiere un análisis profundo de los hechos. Eh, Y Él que hay le gusta tela, y que hay reventar tela para paradigmas. cortar hoy. Hay tela para cortar hoy. Ahora, Manny, Dime. te debo un almuerzo o un desayuno, porque Manny y yo teníamos la apuesta de que si Julio Schilling iba a estar en bata de casa, pero con corbata, Yo gané. porque es un Yo le tipo dije que elegante. Julio se baña con un traje, para que tú lo sepas. Candela. Oye, bienvenido al programa y vamos a empezar rápido. Primero que nada, ¿cuál es tu percepción de lo que sucedió en estos últimos días, la reunión con Putin y la reunión con Zelensky y la mitad de los pesos completos de Europa? Primero, mis queridos amigos Enrique y Manny, es un placer para mí estar con ustedes y no podía ser de otra manera que venir a este programa que hemos estado esperando ponernos de acuerdo. No podía venir de otra forma que como por tantos años lo hicimos juntos en la radio y te felicito, Enrique, por mantener esta programación y ahora en asociación con Manny, que No, Manny y realmente Gustavo, los producto de dos esa cercanos. relación o sea, ya Manny es un profesional de la radio a todo dar. Pero es No, y ahora fácil va a cuando ser hay que. actor. Este me quiere. Bueno, Ahora va a ser actor. Él va a estar en la película Un Map, que va a ser Lilo y la Plana. no Me sabía, tengo que mira qué dejar una bien. barba porque voy a ser miliciano. O sea, me voy a tener que dejar una barba y pintármela de negro porque ya la barba no me sale en. Ya tengo que pintármela. Será uno de los guardias temidos, porque imagínate, por el tamaño y eso, Pues sí. mira qué bien. Te felicito. Bueno, ven acá, ¿cómo ves Putin, Zelensky y las reuniones que ha habido en los últimos días? La realidad es que los Estados Unidos, eh, bajo el presidente Trump, con esta situación de Ucrania, tiene el sartén por el mango. O sea, yo creo que aquí hay numerosos factores que no se había visto utilizar de esta manera como lo estamos viendo ahora. O sea, primero está la amenaza y la realización de una amenaza de utilizar armas si es necesario para lograr ese fin. Donald Trump lo demostró en Irán, lo demostró en su primer término en Siria, o sea, no le tiembla el pulso cuando tiene que tomar pasos Y, decisivos, de modo de que eso, y es más, dicho sea de paso, en esa bomba que tiró en Siria, en su primer gobierno, murieron soldados rusos y lo hizo con el dictador chino Xi Jinping ahí en Mar-a-Lago de su visita, de no, modo de que, y no hace tanto cuando los rusos empezaron, no Putin, cuando uno de los generales rusos empezaron a hablar de las armas nucleares que tenían, movió dos submarinos correcto, nucleares hacia el área. correcto. Algo que la otra administración nunca hizo. Nunca hizo. Y esto es muy importante porque demostró de que él, es más, él dijo, Trump dijo, ojalá que eso sean solo palabras, pero por si las moscas, mandó dos submarinos nucleares para el área. Pero también Because está of the flies. correcto, en case. Oye, pero fíjate, yo creo que el factor más importante que ha utilizado Trump, o sea,
Putin nunca ha tenido ganas de ir a la mesa de negociaciones. Kiev es el lugar donde nació Rusia. Y simbólicamente, vaya, es como para nosotros Guayamo, digamos. Eh, pa- Pero al meterle la presión que le ha metido de que si India Bueno, compra petróleo, económicamente, sí, Pero es exactamente. que ahí está esa otra parte, que es lo que iba a decir, que realmente no habíamos visto la utilización de instrumentos ligados a la economía para llevar a cabo una política de Estado. O sea, los aranceles secundarios, que es el nombre que se le da para penalizar ya no en este caso al agresor directo, que es Rusia, sino penalizar a los que comercian con el agresor. Es un terreno que no habíamos visto. Otros presidentes respetaban eso, se mantenían alejados en el nombre de no sé qué, pero Donald Trump no lo ve así y me parece que realmente es una posición contundente porque esta misma política, imagínate que la llevara a cabo contra el castrocomunismo y sus neocolonias en Venezuela, en Nicaragua. Eh, la idea de producir un cambio de régimen se concreta mucho más fácil porque cuando un país tiene que decidir entre comerciar con, en este caso, India, comerciar con Rusia o los Estados Unidos, es una decisión bastante fácil. Claro. Para, incluso para China. Para China también en determinado momento, si tienen que abandonar a Putin, lo van a hacer. Quedó oh, demostrado, acuérdate que, oye, los chinos y los rusos serán los dos comunistas, pero no se tragan. Ahí han claro, habido, en la frontera han habido por años tiroteos entre las tropas chinas y las tropas soviéticas. Por correcto, años. correcto. Entonces yo creo que esto, em, mira, cuando miramos que antes de empezar la invasión, el dictador Putin controlaba el 7% del territorio de Ucrania. Después de la invasión, controla el 19% de Ucrania, pero ha tenido más de 1 millón de bajas, no solo en muertes, soldados que se han lisiado, que han desaparecido, más de 1 millón. O sea, en una base, si lo miramos proporcionalmente, tomando en cuenta el poderío militar que supuestamente Rusia tenía versus Ucrania, ha tenido pérdidas más grandes. Y aparte su objetivo principal, que era controlar a Ucrania, no lo logró. Y el pequeño, de subir del 7 al 19% del territorio, el precio que ha pagado para obtener eso es incalculable. Fíjate que tienen que estar importando carne de cañón, los norcoreanos, los bielorrusos, cubanos, para precisamente poder llenar las filas porque tienen un problema en Rusia. La economía rusa, eh, que depende de las ventas de productos de energía a el occidente, China sola, que es quien principalmente lo está subvencionando, no va a estar dispuesto a sacrificar más su economía por aranceles secundarios. De modo de que eh, aquí no vamos a ver un acuerdo, digamos, de paz en 2 o 3 días, más allá de que se está anunciando que Trump está organizando una reunión de Putin y Zelensky. Esto va a ir para atrás y para adelante porque el problema es que lo que está pidiendo el dictador ruso eh, es imposible. O sea, está pidiendo controlar áreas de Ucrania que, que no controla, o sea, que se las cedan y son El Donetsk, precisamente, el Donbass. correcto, correcto. Ellos controlan una parte, pero no otra, la otra parte. Y la otra parte, no solo que tiene frontera con Rusia, sino que es precisamente donde
Ucrania ha establecido como un estado de fortaleza para atacar a Rusia en su defensa, y esto dejando al resto del país más salvado de este tipo de cosas. O sea, que Ucrania no puede ceder un territorio que ni siquiera los rusos lo controlan. Ni hablar de las otras exigencias de que Zelensky tiene que renunciar. En todo caso, quien tendría que renunciar sería Putin, y que que Ucrania se vaya a desmilitarizar es absurdo también. Eso no va a ocurrir. Pero sí creo que vamos a ver algún tipo de acuerdo formal o informal de algún tipo, y hay muchísimas formas que se pueden lograr el mismo objetivo de otra manera. O sea, no dejan a Ucrania entrar en la OTAN, ok, pero pueden haber soldados, incluso estadounidenses y europeos en territorio ucraniano. Ucrania es un país soberano y puede invitar a quien le dé la gana estar en su país. Entonces, quiere decir que tomando en cuenta el acuerdo de minerales esenciales entre Ucrania y los Estados Unidos, y un acercamiento económico mucho más profundo, eh, Ucrania va a obtener garantías que otros acuerdos no le dieron. Recordemos, y ya cierro la idea, en 1994, Ucrania en el memorándum de Budapest entregó su arsenal económico porque tenía una garantía de Estados Unidos, el Reino Unido y Rusia en ese momento de que su soberanía se le iba a respetar. Bueno, eso no se honró. Ni Rusia, ni el Reino Unido, ni los Estados Unidos Los salió a la Estados Unidos defensa. con No, el no, Bunker. Ucrania tenía poder atómico Sí, sí, en la aquel tercera momento. potencia del Y mundo en déjame ese momento. decirte, no es solo que Putin ha perdido 1 millón de hombres, en tanques solamente, y cualquier tanque te cuesta varios millones de dólares. Los barcos, sí, tienes Ha razón. perdido 1.600 tanques, ¿ok? Que probablemente es más tanques de lo que usó Patton en la Segunda Guerra Mundial. Eh, yo creo que Putin, que no quería ir a la mesa de negociaciones, ahora ha ido a la mesa de negociaciones porque pensó: en 6 meses el país mío va a estar en bancarrota. Claro. Yo no creo que a él le interesan tanto los muertos. eh, yo creo que sí lo afecta políticamente en un nivel, pero Y a eso voy. 1.000 muertos más o menos. Sabemos que lo que está pidiendo no va a ser posible. Va a ser muy difícil que Ucrania acceda a todos los puntos que Putin está pidiendo. Pero ¿qué pudiera hacer Putin para no quedar completamente aplastado en ojos de los rusos? Han perdido a tantos hombres. Algo le van a tener que dar para que esta Fíjate, yo creo que se va a quedar con Crimea, que es lo que es tenía que ya la tiene. originalmente, Eso es lo más y, cómico. y el Donbass, aunque no lo controla, yo creo que puede quedarse con un pedazo, ¿ok? Que el Donbass lo pueden dividir. Y, y, y entonces, si hay una seguridad para Ucrania, fíjate, yo creo que ni a Putin le quedan muchas opciones, ni a Zelensky tampoco. ¿Qué usted cree, elegante? No, el, el, mira, en todo esto, eh, acuerdos perfectos no existen, y resalto otra vez ese acuerdo que parecía perfecto, tan perfecto que Ucrania confió en los Estados Unidos, el Reino Unido y Rusia en ese momento, cuando entregó su armamento, que no tenía por qué haberlo entregado, lo entregó confiando que su seguridad se le iba a respetar. Entonces, nos damos cuenta que los acuerdos muchas veces no tienen validez. O sea, el acuerdo hay que respaldarlo con determinadas cosas. Entonces, yo creo que en esto las regiones que está controlando ahora
dentro del Donbass, Rusia, es probable que eso se van a quedar con ella. De nuevo, del 7 han pasado al 19%, pero las otras dos provincias más estratégicas porque incluso contienen más riqueza mineral y una base industrial más fuerte, más sólida, esa Ucrania no la va a entregar. Y Putin no tiene, o sea, mucho espacio, aunque pareciera que eso no es el caso. La realidad es que la economía estadounidense el trimestre pasado tuvo un crecimiento del 3%, que es para una economía de este tamaño es bastante sólida. O sea, la inflación se ha ido bajando, sobre todo en determinados productos que habían subido. Quiere decir que los Estados Unidos eh, están en una posición económica y aquí podemos mirar y a Enrique, que le encanta tanto la historia, porque es un historiador de primera, hay un paralelismo con el gobierno de Ronald Reagan en el sentido de que tanto el gobierno de Ronald Reagan como el gobierno de Donald Trump está utilizando la energía, la producción de energía para quebrar un enemigo, porque Sin en duda. aquel momento Ronald Reagan buscó incrementar la producción de petróleo para bajar el precio. Entonces, lo logró hacer, el precio bajó y eso impactó a la Unión Soviética porque la venta de petróleo era la fuente principal de ingresos. Bueno, Rusia sigue teniendo esa dependencia con el petróleo y productos de energía, el gas, etcétera. Entonces, si los Estados Unidos, que ahora está negociando con Europa la venta de gas, ¿no es verdad? En otras palabras, están diciéndole, mira, cómpranos gas a nosotros, olvídate de Putin. Quiere decir que las rentas al Estado ruso están disminuyendo cada vez más. Esto fue parte de lo que ayudó quebrar a la Unión Soviética y precisar su caída. Eso es lo que estamos viendo en este momento. Entonces, unido a la guerra simétrica que los Estados Unidos le está respondiendo a China, eh, pues China de pronto tiene preocupaciones sobre su propia supervivencia porque el juego que han llevado a cabo por tantas décadas y lo han hecho tan exitosamente con la complicidad del Occidente, principalmente los Estados Unidos, de que se puede y se debe comerciar con China porque las economías están entrelazadas y los productos van a ser más baratos y si no es así todo el mundo va a pagar por las nubes. Nos hemos dado cuenta de que eso no es cierto, porque precisamente la economía están entrelazadas mundialmente y aunque algo diga hecho en China, el producto contiene elementos de otros lugares. Eso es lo primero. Lo segundo es que los productores muchísimas veces absorben la pérdida ellos mismos. En otras palabras, si tienen que disminuir su ganancia con tal de seguir compitiendo en un mercado, lo hacen. Entonces, quiere decir que los efectos que la izquierda y los demócratas dijeron que los aranceles iban a tener sobre los Estados Unidos no lo han tenido. Entonces, los chinos han tenido que reexaminar su política, reconfigurar su estrategia para mantenerse competitivo en esa guerra simétrica a través de el mundo. Entonces ahora está el problema de los Estados Unidos que está saliendo adelante, que está ocupando espacio que los chinos ocupaban y el aliado de China, Rusia, se está convirtiendo en una dependencia y está en riesgo de complicarle la existencia a China si le vuelven a meter aranceles secundarios. Entonces, ya hasta cuánto China está dispuesto a perder dinero con Rusia, no lo podemos calcular. No, no, Y y los chinos siempre han sido apretados para el dinero. En el claro, aspecto, o sea, Rusia le dio a Fidel millones, decenas de millones. Los chinos, a los aliados de ellos, fuerte, fuerte, a lo mejor le dan varias cajas de AK-47, pero mantenerlo, darle dinero como si fuera una querida, no, los chinos son muy pragmáticos en eso. claro, mira, los chinos ya tienen una dependencia
que es Corea del Norte. O sea, Corea del Norte existe por China, es una dependencia total. Fíjate que cada vez que hay que hacer un trabajo sucio, son los norcoreanos, cualquier trabajo Lo peligroso, están son los haciendo en norcoreanos. Ucrania. Correcto, correcto, lo correcto. Entonces, cuando en Cuba hay que tener personas que trabajen en las bases chinas, mandan a norcoreanos. O sea, eh, ya hay un derrame de dinero y los chinos entendieron muy bien que en parte lo que facilitó la caída del comunismo soviético fue esa ayuda desmedida hacia los satélites para mantenerse a flote. Entonces, lo menos que quisieran es un sistema como el ruso, que hasta el momento el dictador Putin ha logrado mantener un control de la estructura del poder, pero él entiende muy bien que a él le pudieran dar un golpe de Estado como cualquier otro dictador. Entonces, Putin tiene enemigos internos porque las votaciones que hay en Rusia son votaciones igual que en cualquier dictadura, no valen absolutamente nada. Entonces, eso lo están viendo también los chinos y se pueden preguntar, ¿vale la pena estirar el pescuezo por Putin? Así que la reunión del viernes pasado fue Putin quien la solicitó. Y qué casualidad que la solicitó junto cuando se estaba venciendo los días antes de poner los aranceles secundarios. ¿Por qué será, verdad? ¿Por qué será? Claro. Eso, Entonces, el problema es que mucha de la política, cuando escuchan aranceles, era de, o sea, porque es una dinámica completamente nueva. O sea, la economía, cuando miramos el ejercicio de utilizar aranceles en otra época, eh, la economía del mundo se movía muy diferente a como se mueve ahora. Ahora el comercio se está llevando a cabo incluso de una forma electrónica, de una forma sin papel. Entonces, ya el productor en sí, el producto final refleja un esfuerzo de un sinnúmero de países, no solo uno. Entonces, todo esto complica la tesis de esas personas que atacan a los aranceles como algo que no es productivo. Ese entendimiento se quedó estancado en una economía que ya no es la economía de hoy, ¿la verdad? Entonces, es por eso que no estamos viendo la destrucción que se pensaba, porque recuerden una cosa, y esto es muy importante, hay una gran ignorancia acerca de los aranceles, como si esto fue Donald Trump el que empezó esta guerra de aranceles, y no es así. Tras concluir la Segunda Guerra Mundial, recordemos que los acuerdos de Bretton Woods, en efecto, colocó a los Estados Unidos como el país dispuesto a aceptar que le metan aranceles a ellos, a sus productores, a cambio de promover la prosperidad y la paz en el mundo. Entonces, quiere decir que la mayor parte de los acuerdos que Donald Trump ha logrado para no tener que utilizar aranceles muy altos es reciprocidad, o sea que otros países como la Unión Europea, como India, como Taiwán, como Japón, quiten los aranceles que ellos tenían contra los productores estadounidenses. Oye, y había algunos de esos aranceles que eran Tremendo, gigantescos por años, por décadas. correcto. Mira, fabricantes de automóviles estadounidenses estaban muertos en el sí, mercado no, europeo, no se muertos. ven. Ahora van a tener movimiento y Exacto, es hora porque ya estos países tienen unas economías muy sólidas. Es que se correcto, han acostumbrado exacto. abusar de la economía de los Estados Unidos y hemos tenido líderes en el Senado y en el Congreso que honestamente no han hecho nada para defender los derechos de nosotros los que pagamos los taxes. Esa es la verdad. Trump no ha mentido. Y tú ves como todo el mundo está cayendo en línea en este momento. A mí me parece que es ideal. Me parece. Déjame hacerte una pregunta más. A mí me llamó la atención esta
reunión que hubo en la Casa Blanca con Zelensky y la cantidad de líderes europeos que han atendido. Yo creo que eso más que nada es un mensaje Han muy fuerte a asistido, Putin. ¿Eh? que han asistido. Asistido, dije atendido, asistido, muchas gracias. Pero No pasa exactamente, nada. yo creo que es un gran mensaje a Putin, que esta gente ya no están jugando y que esto es mejor que ese, no sé, cómo ustedes ven ese mensaje, que yo creo que es un mensaje bastante poderoso. No, totalmente. Mira, muchos de los que quieren hacer un sabotaje a la paz que vendrá en Ucrania y una paz digna, una paz que acepte la soberanía y el derecho de existir de Ucrania, pues están diciendo que si los líderes europeos fueron para estar básicamente intermedio para que Trump no abusara de Zelensky. Absurdo, absurdo totalmente. Yo creo que lo que estamos viendo, y me alegró mucho ver a la primera ministra italiana, Meloni, Sí, ahí sí, a la izquierda, o sea, inmediatamente al lado de Donald Trump. y le dio mucho crédito a Donald Trump por llegar a este momento. Correcto, correcto. Y quiere decir que realmente el mundo libre está unido en la posición que hay que tener. Recordemos que los países miembros de la OTAN están ahora aportando, quitando tal vez España, que lo hará en su momento por diferentes vías, a lo que la contribución que 5%. tienen que hacer para su defensa. Están comprando las armas que los Estados Unidos está enviando a Ucrania, que dicho sea de paso, nunca han dejado de ir quitando tal vez un espacio breve de 1 o 2 semanas, y las armas que le está proporcionando los Estados Unidos bajo este gobierno son superiores A lo que sí. tecnológicamente a la que les dio Biden, el gobierno de Biden retrasó el uso de armamento sofisticado por meses. Quiere decir que ucranianos innecesariamente murieron por esa demora. Recordemos que lo que le ofreció eh, Biden a Zelensky fue un Uber para sacarlo del país. Y el Zelensky le dijo que él no se iba, que lo que le diera armas, que él no se No, quería no, ir. no, sí, ya ellos estaban, los Estados Unidos estaban tomando la misma, estaban mirando lo mismo que pasó en Afganistán con el gobierno, Correcto, que enseguida arrancó, pensó que Zelensky iba a arrancar y ya le querían mandar el Uber driver. Y él correcto, fue el que dijo, correcto. aguanten, no, 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 Pero así no va a fíjate, ser. Es así. yo creo que esta reunión del viernes con los europeos y Zelensky es un doble mensaje. Para Putin es un mensaje de que Donald Trump no solo es el presidente de Estados Unidos, es el hombre que está alineando o poniendo en perspectiva a toda Europa en contra de Rusia. Si Rusia no muerde el anzuelo. Y para Zelensky, que empezó un poco soquete la primera vez que vino, pensando que estaba lidiando con un imbécil como Biden, eh, para Zelensky es también lo fuerza a venir y a aceptar. ¿Por qué? Porque casi todos esos países le han dado, algunos más que otros, pero casi todos esos países le han dado alguna ayuda a Zelensky. No, Así que claro. si él quiere paz y tranquilidad, Zelensky va a tener que negociar y perder un poco. Y Putin va a tener que negociar y perder un poco. Y lo más que yo veo a Putin ganando, además de Crimea, que ya la tiene, es un pedazo del Donbass o el Donetsk. Quizás una tira o como una zona demilitarizada que había en Vietnam. Y sin duda te voy a decir algo que posiblemente no se ha hablado todavía, pero igual que Trump tiene una cosa que uno ve en todas estas negociaciones, sea con Pakistán, sea, él viene con el bate en la mano, pero también viene con, eh, ¿cómo se llama? Con la zanahoria. Y sabe Dios qué le está diciendo a Putin, si ustedes llegan a un acuerdo, qué arreglos económicos podemos hacer para que todo el mundo salga adelante.
Y yo creo que eso también es muy importante porque ustedes tienen toda la razón. La economía de Rusia no tiene, no puede vivir sin la venta de petróleo. Vaya, pueden vivir, subsistir, pero van a subsistir muy mal. Si tú Claro, tuvieras una economía rozagante, ¿ok? Con el dinero entrando en tuberías, tú te podías dar el lujo de perder 1 millón de hombres heridos y muertos en un país que hay 200 y pico millones. no, mira, Pero cuando tú combinas las dos, ¿ok? 1 millón de muertos y heridos, 1.600 tanques destrozados, decenas de camiones, aviones que los han tumbado, aviones que han destrozado en los aeropuertos los drones ucranianos. Oye, empieza a sumar que la calculadora en rublos o en dólares o en yen es una pila de dinero. no, y mira, imaginemos la velocidad que está ocurriendo todo. O sea, el viernes se reúne con Putin en Alaska. El lunes están reunidos no solo Zelensky, sino los principales líderes europeos hablando de este mismo tema. Hay numerosas herramientas que los Estados Unidos y el mundo libre tienen. Por ejemplo, hay miles de millones de dólares congelados, activos rusos que han sido congelados, que en determinado momento eso puede ser ofrecido a Ucrania para comprar más armamentos. O sea, que hasta ahora eso no se ha utilizado, ni es una puerta que se ha abierto. Mira, eso yo Pero, no lo sabía. exacto, sí, sí, porque cuando Eso los te traigo el bancos, programa, tú eres la candela, you're the flame. así que eso es algo, Donald Trump y los Estados Unidos están negociando sobre una posición de fuerza. Ha logrado que los países europeos y los miembros de la OTAN estén a la altura de lo que la ocasión demanda para ganar la mejor paz posible. Y recordemos que, y repito, el pasado. El problema y el dictador Putin siempre empieza su referencia histórica porque él realmente cree que Ucrania le pertenece a Rusia y no es el caso. Bueno, en momentos ha pertenecido a Rusia, Bueno, cuando el comunismo, pero cuando te pones a leer la historia más allá del cintillo, Stalin mató 2 millones de ucranianos de hambre. Hubo guerrillas antisoviéticas en correcto, Ucrania hasta los años 60 casi, hasta que nosotros teníamos la escambray. no, no, pero Nikita Khrushchev era de Ucrania y fue comisario político eh, del partido y él le dio a ellos mucha soga a los ucranianos. Pero, oye, cuando Hitler invadió Ucrania, decenas de miles de ucranianos se unieron al ejército nazi, no porque fueran fascistas, sino porque odiaban tanto a los rusos por la hambruna claro, y las muertes que habían creado. Y Donbass, esa zona de Donbass, ahí había unos campos de concentración inmensos. claro. Así que, No, no, la realidad es que si nos montamos aún más atrás, el Principado de Kiev, o sea, antes de Rusia formalmente existir, o sea, podemos decir, si alguien tiene algún argumento de quién vino primero, pues Ucrania vino primero, aunque no se llamaba Ucrania, era el Principado de Kiev. Así que son países que tienen, a pesar de sus similitudes, son países antropológicamente diferentes, sus culturas diferentes, que han tenido su formación diferente. Entonces, acá lo que tenemos es una pérdida para el imperio ruso en el sentido de que Ucrania es un gran productor agrícola, Ucrania tiene enormes riquezas naturales, minerales, está situada estratégicamente entre otros países, o sea, se puede entender por qué un dictador ex oficial comunista quisiera controlar a Ucrania, pero es importante para el mundo libre
no permitir que eso ocurra. Mucho más, o sea, por las mismas razones por la cual no se podía permitir que Irán adquiriera armamentos, la capacidad de tener armas nucleares, tampoco se puede permitir que Ucrania vaya a caer, porque si eso ocurre, el resto de Europa realmente está en amenaza, porque mientras Putin viva, va a seguir ese intento y esto es un problema bastante enraizado en la Rusia dictatorial. Bueno, ahora que se está terminando el programa, quiero dar publicidad a este programa y a Julio Mechelen, a los dos. En el caso de este programa lo pueden ver en Facebook, en mi página, en la página de Manny, en Candela con Enrique Encinosa, en Facebook. Lo pueden ver en YouTube con el mismo nombre, lo pueden ver en Rumble con el mismo nombre. Y el otro programa que hago semanalmente, Hablando Historia con Enrique Encinosa, también lo pueden ver en las mismas plataformas, en Facebook, en Rumble y en YouTube. Pero quiero ahora darle publicidad al señor Julio M. Schilling. Y yo creo que cualquiera que le interese, aquí están los libros dos de los libros de Schilling. ¿Cuántos tiene ya? 14. 14. Wow. Me está alcanzando. No, bueno, los tuyos están, No, tengo, no, sí, oye, todo el tiempo este que tú has estado hablando de China, de Rusia, yo estaba mirando ahí diciendo, ah, mira, ese libro lo tengo yo, ese es mío, ese es el de Ross, y así, sí. nadie ha escrito más sobre el Escambray que tú, Enrique. Y la realidad es que eres, siempre lo he dicho, eres un historiador de primera. Y soy yo el que te felicito de hacer esta transición, de tener uno de los programas más escuchados en el sur de la Florida y en Cuba también, porque la señal de la Poderosa se escucha en Cuba. Posteriormente, con la retransmisión por diferentes vías de los medios sociales, realmente el alcance llegó aún más. Y ahora, en esta etapa que estamos viendo un giro hacia eso por prácticamente todas las personas que trabajan como historiador, como politólogos, periodistas, o sea, están transitando por esta vía porque el público es prácticamente ilimitado, o sea, el alcance es mucho más grande. Así que te felicito por mantener. Gracias por la felicitación, pero lo que me interesa en estos momentos es que te des publicidad tú mismo sobre Patria de Martí, sobre tus libros. Sobre Dale, que los no nos queda simposios. casi tiempo. Cómo no, a ver, en patriademartí.com es el sitio web fundado en el 2006. Ahí pueden acceder a todos los eventos que tenemos, que normalmente tenemos mensualmente, más allá de que este mes de agosto no vamos a tener un simposio, pero ahí tenemos conferencias regulares, Muy artículos. buenas, muy buenas. Ahí pueden acceder también a los libros, pero van a encontrar mucho material, una bibliografía cubana con documentos históricos. Eso es Patria de Martí, que es en español, en inglés, The Cuban American Voice, que no es una página idéntica, tiene sus propias características, que lo abrimos, lo empezamos a la raíz de la sublevación marxista en el 2020. Ahí los invito también a los que prefieren leer en inglés, pues ahí van a encontrar The Cuban American Voice, muchos artículos y documentos de interés, videos, etcétera, que pueden ver. Y nada, y los libros de librerías, Amazon es la más fácil, pero Barnes Noble, librerías físicas, he encontrado que
varias librerías de las que existen también lo tienen, lo pueden ver, Sentir Cubano, en la calle 8 hay varias, y en el exterior, pues disponible todos todos los libros. Y te doy las gracias a ti, Enrique, a Manny, al productor técnico por llevar a cabo este gran programa y espero que se repita. Para mí, hicimos un programa presencial, pero esto naturalmente, esta vía facilita mucho más porque a veces hay los inconvenientes del tiempo y sin embargo esta vía pues hace más cómodo poder hacerlo con más regularidad. Sí, a lo Julio, mejor en la próxima vez que te grabemos y te llamemos, si es muy tarde por la noche, espero verte en un pijama almidonado. Sí, no, Bueno, se acabó lo que se daba. Manny, ¿quieres decir algo para cerrar? nada, como siempre, un placer, Julio, y te voy a ver en el Oye, te está próximo, brillando la cabeza, en Manny. la biblioteca. ¿Por qué no dices algo de los programas en la biblioteca Sí, que son mira, tan... son conferencias que tenemos una vez al mes que hemos llamado Simposios por un Mundo Libre, que tocamos diferentes temas, por supuesto, sobre Cuba, temas históricos, temas de actualidad, la política actual en los Estados Unidos y las repercusiones que tiene. Hablamos del marxismo cultural, socialismo fabiano, la economía, aranceles. Son conferencias que tenemos en la Biblioteca Regional de Westchester y ahora lo estamos transmitiendo en vivo y en directo, que eso también nos ha dado un alcance mucho más allá de la zona geográfica del sur de la Florida. La entrada siempre es gratuita y abierta al público. Si entran en Patria de Martí y se suscriben gratuitamente, van a recibir los boletines y ahí todos los eventos que tenemos van a poder ir Yo se todo, los todo de nuevo recomiendo. gratuito. Han sido excelentes los que yo he participado y ido. La he No, yo pasado muy también. Yo bien. fui conferencista en dos. Sí, cómo no. Yo estuve en el último que tú estuviste, yo estuve ahí. Por cierto, Manny, te está brillando la cabeza. Sí, yo sé. Yo tengo que arreglar eso. Pero bueno, Muchas me gracias estoy por la iluminando. oportunidad y compartir con ustedes para mí los considero mis amigos, así que esto es como una reunión de amigos la que hemos tenido, que son, en mi apreciación, los programas que quedan mejor porque es como si estuviéramos sentados todos en una sala, sobre una Lo mesa. único que falta son las croquetas de Enrique y los cafecitos de nosotros. Sí, Bueno, efectivamente. Enrique está comiendo más saludable ahora debido a enfermedades pasadas. Bueno, Yo pero eso nomás es que tengo bueno. tres problemas ahora, que son el desayuno, el almuerzo y la comida. Pero se ve muy Que ninguno bien. me gusta. Bueno, abur, goodbye, bueno, mañana, esto sale el miércoles y el jueves sale Hablando Historia con Enrique Encinoso, que va a ser sobre el asesinato de Kennedy y la crisis de los cohetes. interesantísimo. Así Muy que interesante. hasta tomorrow. Hasta luego, un Hasta placer. luego, guys. Candela. Candela.